Bienvenidos a nuestra congregación de Unity Bible Church. Gracias por estar una vez más sintonizándose con nosotros en un domingo más de adoración, en un domingo más de aprendizaje, donde podemos estar usando este medio precioso que el Señor nos ha dejado para seguir y continuar reuniéndonos y sentirnos uno en Cristo. Y le damos gracias a cada uno de ustedes por estar sintonizándonos en este momento. Y les invito que oremos, que tengamos un momento de oración, que tengamos un momento de pedirle a nuestro Dios que guíe absolutamente todo lo que vamos a hacer esta mañana, esta tarde, esta noche, sea el momento que nos está viendo, y que todo lo que hagamos sea para su honra y su gloria. Así que les invito a que ahí donde estén, oremos para comenzar este servicio. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos honra y gloria a ti, Dios, porque eres el único Padre que se la merece. Te damos honra, Padre celestial, porque eres bueno con nosotros, porque eres increíblemente maravilloso, Dios. Nuestras palabras no pueden expresar lo que tú eres para con nosotros, Dios. Y este momento, Dios, te pedimos que nos bendigas, que seas tú el centro de nuestra reunión, que seas tú el centro de nuestra alabanza, que seas tú, Padre celestial, el centro de nuestro aprendizaje. Que podamos, Padre celestial, tener lucidez para poder aprender más de ti, que tengamos, Padre celestial, paz en nuestros corazones para poder aprender más de ti, Dios mío. Te damos gracias por ese sacrificio precioso que hiciste en la cruz del Calvario por nosotros, para perdonar cada uno de nuestros pecados y poder ser libres en ti, Dios. Ayúdanos a no abusar de tu gracia, Padre, a lograr entenderla, Padre celestial, y poder seguir adelante cada día de tu mano, Padre celestial. Ayúdanos también a entender que estamos escondidos en tu mano y que tú nos proteges, Dios mío. En el nombre de Cristo Jesús dedicamos este momento a ti. Amén. Vamos a cantar una alabanza titulada Vamos a cantar, así que les invito que ahí donde estén adoremos al Señor, que entreguemos este momento en alabanza a Él. Amamos todo de ti, cielo y tierra te adoran, los reinos se rinden, Hijo de Dios tú eres. Y verdad, eres la luz que brilla como un fuego ardiente, Hijo de Dios eres porque vivimos hoy. Vamos a cantar y vamos todo de ti, amamos todo de ti, tierra te adora, los reinos se rinden, Hijo de Dios eres porque vivimos hoy. Tú eres quien nos liberta.
este momento, adorando a nuestro Dios, estamos cantando a nuestro Dios, estamos adorándole a Él y solamente a Él, porque Él es el único digno de nuestra alabanza, de nuestra adoración. Les invitamos a seguir cantando, les invitamos que ahí donde estén tomen ese momento para meditar en la música que cantamos, en las palabras que salen de nuestra boca en forma de canción y estar conscientes de que lo que hablamos, lo que cantamos, lo que decimos es parte de nuestra vida, es lo que tenemos que vivir, es parte de la alabanza a nuestro Dios. Así que les invito a cantar Su pueblo dice gracias, porque a pesar de todo lo que sucede, a pesar de todo lo que pasa, no importa el momento que estés pasando, hermano o hermana, tenemos que darle gracias a Dios, porque Él está con nosotros, Él está brindándonos su apoyo, su dirección, su gracia constante a nuestras vidas. Así que Su pueblo dice gracias. Amor inagotable, fidelidad incomparable, grandes cosas ha hecho Dios con su pueblo. Ha sido lluvia en las naciones, cambiarse lloró por canciones, grandes cosas ha hecho Dios con su pueblo. Y toda la creación se levanta y delante de su trono proclama: qué grande y bueno es Dios. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Oh, cuán amor inagotable, fidelidad incomparable, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Ha sido lluvia en las naciones, cambiarse lloró por canciones, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Toda la creación se levanta y delante de su trono proclama: dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Amén, grandes cosas ha hecho Dios y sigue haciendo Dios por su pueblo que somos nosotros. Así que confiemos en Él, pongamos completamente nuestra fe en Él. Y si usted, amigo que nos está escuchando, aún no ha puesto su fe en Cristo, le invitamos que ponga su fe en el único que puede hacer un cambio en una vida, nuestro Dios Todopoderoso. Así que, hermanos, ha sido un privilegio estar con ustedes. Le invitamos ahora a nuestro pastor Diego, que viene con el mensaje de la palabra de nuestro Dios, llena de tantas enseñanzas que Dios tiene en su palabra. Así que pongamos atención, tratemos de estar atentos al 100% en este momento para poder tener toda la esencia de la palabra de Dios en este momento en labios de nuestro pastor. Muy bien, ¿cómo están? Un saludo a todos. Espero que todos ustedes estén disfrutando de la alabanza, ¿no? Del tiempo de adoración, así como nosotros lo estamos disfrutando también, ¿no? Aquí reunidos en casa y pues esperando el tiempo indicado para poder reunirnos nuevamente como iglesia. Así vamos a
a orar y vamos a dar comienzo al estudio de este día. Señor, te damos gracias, Dios mío, porque siempre, Señor, decimos, Señor, que eres bueno, Dios. Te pedimos, Dios mío, que tu palabra, Señor, nos hable. Te queremos pedir, Señor, que tu palabra, Señor, realmente, Señor, inquiete nuestros corazones, nuestras vidas, Dios mío. Que pueda realmente hacer una transformación en nosotros, Señor. Pedimos, Señor, de la llenura de tu Espíritu Santo, Señor, para que ello pueda ser logrado, Señor, en nuestras vidas, Dios mío. Gracias porque nos permite, Señor, estar aquí. Gracias, Señor, porque nos permite, Señor, transmitir, Señor, tu palabra, Señor, a través de este medio, Señor, y de algún modo poder sentirnos, Dios mío, juntos, Señor, a pesar de las circunstancias, a pesar de todo lo que está pasando, Señor, y aprovecho, Dios mío, este día para poder pedirte, Señor, por esta situación, Dios mío. Te pido, Dios, que nos ayudes, te pido, Dios mío, que tengas misericordia, Dios. Te pido, Señor, que tu bondad, Señor, que tu mano, Señor, toda poderosa, Señor, sea reflejada, Señor, entre nosotros, Dios mío, y a nosotros, Señor, los que consideramos, Señor, ser tus discípulos, Dios mío, danos un corazón, Señor, listo, Dios mío, para poder hacer la obra, Señor, y no estar dormidos, Señor, en medio de esta situación, sino listos, prestos para obrar, Señor, y para ser, Señor, obedientes, Señor, al llamado que tengas para nosotros, Señor, hoy. En tu nombre, Cristo Jesús, dejamos este tiempo y glorificamos tu nombre. Amén. Muy bien. Vamos a parar el estudio del libro de Jueces, sí, este día, porque todos sabemos, pues, que hoy es un día muy especial, ¿no? Hoy es un día especial para todos nosotros, ya que estamos celebrando, pues, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Lo que me llama, o lo que me lleva de pronto a comenzar este estudio, haciéndote pues una pregunta, ¿no? Y esa pregunta sería, ¿sabes por qué es tan importante la resurrección? No sé si de pronto tú te has puesto a pensar en ello, ¿no? Quiero que por un momento vayamos a 1 Corintios 15, versículos 1 y 2. Y quiero que escuches lo que voy a decir, lo que la palabra del Señor dice aquí. Dice, además os declaro, hermanos, dice, el evangelio que os he predicado, el cual también, dice, recibisteis, en el cual también perseveráis, escucha bien, en el cual también estás perseverando, por el cual dice, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, dice, si no creéis en vano. Podemos observar aquí entonces que los cristianos de Corinto recibieron el evangelio, y no solamente lo recibieron, sino que perseveraron en el evangelio, perseveraron en él a pesar de todos los problemas que pudieron presentarse alrededor de ellos en ese momento, ya sea de pronto la calamidad, ya sea de pronto la falta de entendimiento, de pronto divisiones también, la inmoralidad que suscitaba en aquel entonces también alrededor de los de Corinto y tanto más. Podemos ver aquí que hay un contraste entre los cristianos de Corinto y los cristianos de Galacia, quienes se movieron rápidamente a otro evangelio, a la primera dificultad que ellos tuvieron. Vamos a leer Gálatas 1, versículo 6. Dice Gálatas 1:6, estoy maravillado de que tan pronto, dice, os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio, dice, diferente. Entonces, entre los versos 3 y 4 de 1 Corintios 15, vemos la importancia del mensaje puntual del evangelio que según Pablo, todo cristiano, escucha bien, todo cristiano debería retener. Dice aquí, entre los versos 3 y 4, porque primeramente os he enseñado, dice, lo que asimismo recibí, que Cristo, escucha bien, murió por nuestros pecados, conforme, dice, a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Entonces, tengamos en cuenta que Pablo no creó este evangelio, ¿sí? Él lo recibió, y no de hombre, sino de Jesucristo mismo. Y esto lo corroboramos si vamos un momento a Gálatas 1, versículos 11 y 12. Dice aquí, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio, dice, anunciado por mí, no es según hombre, dice, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Ahora quiero que estés atento a esto.
Cuando leemos 1 Corintios 15, de versículos 3 y 4, los versículos 3 y 4, si los leemos nosotros detenidamente, nos vamos a dar cuenta que se presentan tres aspectos importantes aquí. Quizá tú ya te diste cuenta de esto. Aspectos que son básicamente el centro del Evangelio. Aquí se menciona la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Su sepultura y su resurrección. Vamos a leerlo nuevamente para tener un mejor entendimiento. 1 Corintios 15, versículos 3 y 4 dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo uno murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, dice, y que fue sepultado y que resucitó, dice, al tercer día, conforme a las Escrituras. Así que vamos a hablar de cada uno de estos tres aspectos de manera breve para tener una mejor idea del por qué un día como hoy es celebrado por todos los cristianos alrededor del mundo. Comencemos hablando de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Tema que para muchos cristianos, y de pronto incluyéndome también, es difícil exponer. Como ya sabemos nosotros, el gobierno romano ejecutó a Jesús a través de una de las más crueles y atroces formas de penas capital o de pena capital jamás concebidas, llamada pues crucifixión. Y a pesar de que los romanos no inventaron la crucifixión, porque si no me equivoco fueron los asirios, los persas, ellos la perfeccionaron como una forma de tortura y pena capital que fue diseñada para producir una muerte lenta, una muerte con un dolor profundo, vamos a decirlo así, un sufrimiento profundo, un máximo dolor y sufrimiento, pues. Como ya lo mencioné anteriormente, para mí es duro de pronto describir la crucifixión, pero es necesario que lo hagamos para que tengas una mejor idea de lo terrible que era este acto. Primeramente necesitamos saber que había un previo pues martirio antes de ser llevado a la cruz o antes de ser clavado en la cruz. Muchos eran azotados antes de ser crucificados y nuestro Señor Jesucristo fue uno de ellos. Imagina esto: una espalda desgarrada a causa de los azotes, heridas que luego se volverían a rasgar, porque imagina esto, la sangre coagulada ahí, ¿sí? Y heridas que luego se iban a volver a rasgar cuando las ropas de las víctimas eran de pronto arrancadas de sus cuerpos. El dolor era intenso, y más aún cuando aquel clavo era metido a través de las muñecas, separando el nervio mediano, lo cual producía choques insoportables de dolor en ambos brazos. Y más allá de lo insoportable, o más allá de aquel insoportable dolor, el mayor efecto de la crucifixión era el inhibir la respiración normal a causa del peso del cuerpo, lo que ocasionaba pues un tipo de calambres, incluso calambres musculares severos. Y peor aún, cuando sabemos que generalmente a las víctimas se les quebraba las piernas para evitar que pudieran sostener su peso y así pues ellos puedan respirar de una manera adecuada. Algo que no sucedió con nuestro Señor Jesucristo, quizá con el único propósito de prolongar su sufrimiento. Entonces, cada esfuerzo por respirar era totalmente agonizante. Cada esfuerzo por respirar era totalmente agotador. Era terrible, sin mencionar de pronto los insectos que aparecían para meterse dentro de las heridas también. Las heridas abiertas, los ojos, las orejas y la nariz de la moribunda e indefensa víctima. Y a esto hay que añadir las aves de rapiña tratando de devorar a un ser humano todavía vivo, ya que la muerte por crucifixión no era inmediata. Entonces, muchos morían, y muchos morían a causa de shock agudo por la pérdida de sangre que estaba sucediendo en aquel momento con la víctima, otros por deshidratación, o ataque al corazón, inducido por un tipo de estrés. Y es por eso que la crucifixión fue el peor martirio que pudo haber existido. Y la verdad es que estoy de pronto siendo, ¿cómo se podría decir?, muy
cuidadoso ahora mismo con mis palabras para no causar un tipo de estrago en tu mente hablando acerca de la crucifixión. Solo recuerda que la cruz se inventó con el único propósito de hacer padecer a la víctima de un modo realmente aberrante y vergonzoso. Y fue tan terrible que muchas veces preferimos pues no hablar de los sufrimientos físicos que nuestro Señor Jesucristo experimentó con el fin de evitarnos algún tipo de dolor o incluso lástima por nuestro Señor Jesucristo también. Sin embargo, olvidamos que es necesario que sepamos todos nosotros estas verdades para tener un completo razonamiento del por qué Cristo tuvo que padecer y morir por cada uno de nosotros. En algún punto, antes que Él muriera, antes que el velo sea partido en dos, antes que nuestro Señor Jesucristo dijera incluso consumado es, tuvo lugar una asombrosa transacción espiritual, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Pues que el Padre puso sobre Jesús toda la culpa e ira que nuestro pecado merecía. En otras palabras, Jesucristo llevó sobre sí mismo nuestra culpa. Y si crees que el sufrimiento físico de nuestro Señor Jesucristo fue terrible, debes tener en cuenta que el sufrimiento espiritual también lo fue. El acto de ser juzgado por el pecado en nuestro lugar fue lo que Jesús realmente temía acerca de la cruz. Esa fue la copa que decidió recibir sometido a la voluntad de su Padre. La copa de la justa ira de Dios. Isaías 53, versículos 3 al 5, lo describe de manera más acertada. Vamos a leerlo. Dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado, dice, en quebranto, y como que escondidos de él, dice, el rostro fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió, dice, nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga, dice, fuimos nosotros curados. Como leemos aquí, nuestros pecados fueron entonces los responsables los responsables de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Él no murió por una causa política, Él no murió como enemigo del Estado o de pronto por envidia de alguien. No, Jesús murió por tus pecados y los míos. Ahora, así como a menudo no pensamos en el sacrificio cruento de Jesucristo como parte del Evangelio, tampoco pensamos en su sepultura como tal. Tenemos que entender que la sepultura de Jesús es también importante por varias razones. Primeramente, porque es una prueba de que Él realmente murió. Y su muerte fue confirmada, escucha bien, en la cruz antes que Él fuera bajado para ser sepultado. Eso lo vemos en Juan 19, versículos 31 al 37. Además, la sepultura de Jesús también es importante porque cumplió las escrituras de Isaías 53:9 y Mateo 27, versículos 57 al 60. Ahora, así como su muerte y sepultura son importantes en el Evangelio, su resurrección también es sumamente importante, sumamente esencial. Y me pregunto yo, ¿por qué esta verdad es esencial? Pues porque a pesar de su padecimiento en la cruz, su resurrección, escucha bien, confirmó que fue un Salvador perfecto a lo largo de toda su prueba. La resurrección mostró que Jesús no sucumbió al resultado inevitable del pecado. En otras palabras, la resurrección fue una prueba de su conquista hacia el pecado y la muerte eterna. Ahora, nadie estuvo presente en la tumba con él cuando su cuerpo se transformó
en cuerpo de resurrección. En ese preciso momento, nadie estuvo allí. Sin embargo, a pesar de que nadie estuvo allí en ese preciso momento, muchos vieron a Jesús resucitado. Hubieron testigos oculares. Primeramente, Jesús hizo una aparición especial de resurrección a las mujeres que fueron hacia la tumba. ¿Tú recuerdas eso? Luego, hizo una aparición a Pedro también. Y eso puedes corroborarlo en Lucas 24:34. No se nos dice mucho acerca de esta visita, pero podemos asumir que había una necesidad de consuelo y restauración en Pedro que Jesús suplió. ¿Sí? Entonces, las mujeres, Pedro, no sé si dije Pablo hace un ratito, Pedro, ¿ok? Entonces, y después de ellos, hizo una aparición a los 12, donde Jesús apareció en el cuarto donde las puertas y ventanas cerradas. ¿Recuerdas ese evento, verdad? Lo puedes ver en Marcos 16, en Lucas 24 y Juan 20 también, en donde las puertas estaban cerradas y aquel viento sopló sobre los discípulos, dándoles pues a cada uno de ellos el Espíritu Santo. Luego también muchos otros discípulos pudieron verlo resucitado, incluido un hombre llamado Tomás, el cual tenía que ver para creer. Tú recuerdas ello, ¿verdad? Este hombre metió sus dedos en las heridas de Cristo causadas por los clavos. E incluso el mismo Pablo vio a Jesucristo de una manera muy particular camino a Damasco, en donde fue pues su conversión. Así que este día celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, no basados en emociones, sino basados en emociones. Celebramos su resurrección porque la evidencia histórica, escucha bien, la evidencia histórica demanda que creamos en esta verdad absoluta. Podemos creer no solamente en el testimonio confiable y confirmado de estos testigos oculares, sino también en las promesas divinas que hablaban acerca de su resurrección. Entonces, quiero que escuches, Jesucristo se levantó de entre los muertos. Jesucristo se levantó de entre los muertos. A través de los años han habido muchas objeciones sugeridas acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesús. Algunos dicen que Él no murió del todo, sino que solo se desmayó en la cruz y luego revivió de la tumba. Otros dicen que Él murió realmente, pero su cuerpo fue robado, mientras que otros sugieren que Él realmente murió, pero sus seguidores desesperados alucinaron de algún modo su resurrección. Sin embargo, un entendimiento claro y simple de estas evidencias de resurrección de Jesús destruyen todos estos tipos de teorías. Vamos a leer una vez más, 1 Corintios 15, versículos 1 al 9, para tener un mejor entendimiento. Dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo dice: si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, dice aquí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Hay algo que me llama la atención aquí, y posiblemente pensaste tú en esto también. ¿Por qué Pablo no menciona aquí a las mujeres que vieron a Jesús resucitado en la tumba como evidencia de su resurrección? Existe una posible razón, y esa razón podría ser porque el testimonio de una mujer no era recibido, o no era bien recibido en los tribunales de justicia. Era verdad y era buena evidencia para los apóstoles en este tiempo,
pero no era la evidencia que el mundo de esos tiempos aceptaría. Y solo porque la evidencia vendría de una mujer. Tremendo, ¿verdad? Ahora, quiero que vuelvas a poner tu atención, ya que en los siguientes versos veremos por qué es realmente importante mencionar, considerar y valorar la resurrección de Cristo. Vamos a leer detenidamente. 1 Corintios 15, versículos 14 al 19. Y si Cristo no resucitó, escucha bien, porque esto es importante. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios, dice que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos, dice, los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Algunos puntos interesantes vemos aquí. Si no hay resurrección, entonces Jesús no resucitó. Y Pablo y los otros apóstoles habrían estado de pronto predicando en vano. Y esto de pronto también nos incluye a nosotros como mensajeros del Señor, falsos testigos de Dios. Qué terrible, ¿verdad? Además, si no hubiese principio de resurrección, entonces Jesús no se levantó de los muertos. Y si no se levantó de los muertos, entonces la muerte tuvo poder sobre él. Lo que indicaría pues que servimos o estaríamos sirviendo a un Cristo totalmente derrotado. Y peor aún, si la muerte tuviese poder sobre Jesús, entonces Él no sería Dios. Y si Jesús no es Dios, Él no podría ofrecer un sacrificio completo por nuestros pecados. En otras palabras, nuestros pecados no estarían pagados delante del Padre. Y si mis pecados no están completamente pagados delante del Padre, entonces aún estoy en mis pecados y sin el regalo de la salvación. Estaría yo mismo viviendo ahora mismo en condenación y muerte eterna, sin esperanza. Y sin esperanza, porque si no hay un principio de resurrección, entonces los muertos en Cristo se fueron para siempre. Qué fuerte, ¿verdad? Si no hubiese principio de resurrección, entonces toda la vida cristiana sería una pérdida de tiempo. Sería un tipo de broma lamentable. Y es por eso que cada uno de nosotros valoramos tanto su resurrección. Es por eso que un día como hoy la recordamos pues unidos en todo el mundo, aunque como cristianos sabemos que debemos celebrarla pues cada día. Recuerda, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo confirma lo que el Evangelio profesa ser. Además, la resurrección de Jesucristo fue la primicia de nuestra resurrección. Vamos a leer 1 Corintios 15, versículos 20 al 23. Dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias, dice, de los que durmieron, dice, es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno, dice, en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo, dice, en su venida. En la parte anterior del capítulo, Pablo ha demostrado más allá de las dudas que Jesús resucitó de los muertos. Demostró también la importancia del hecho de su resurrección. Y ahora aquí, él simplemente está estableciendo este hecho. Él dice, Cristo ha resucitado de entre los muertos. Además, recordemos que la resurrección de Jesús representa de algún modo también nuestra resurrección. Romanos 6:5 dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Entonces, podemos decir que la resurrección de Jesús
también anticipa nuestra resurrección, porque seremos cada uno de nosotros levantados con un cuerpo glorificado. Podríamos decir que la muerte es un enemigo derrotado por la obra de Jesús en la cruz. Un enemigo al que no deberíamos ninguno de nosotros temer. Como ya lo mencionamos anteriormente, la destrucción de la muerte fue demostrada en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 27, versículos 52 y 53 dicen lo siguiente: y se abrieron los sepulcros, dice, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron, dice, a muchos. Estos versos aquí nos dan testimonio de la gran victoria por la cual la muerte pues fue derrotada. Primera de Corintios 15, versículos 39 al 41, dice: no toda carne es la misma carne, sino que una carne, dice, es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra, dice, la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra en gloria. Vemos aquí que no toda carne es la misma carne, ¿verdad? Hay todo tipo de cuerpos diferentes en la creación de Dios, pero también hay cuerpos celestiales y nuestro cuerpo de resurrección será un cuerpo celestial, un cuerpo adecuado para la vida en el cielo, un cuerpo que cambiará el dolor y el padecimiento por el gozo divino. ¿Esa no es una esperanza para nosotros? Ahora, como ya sabemos que nuestro destino, escucha bien, ya sabemos, aquí la palabra de Dios nos está indicando todo, ya sabemos que nuestro destino es la resurrección. Me pregunto yo, si tú ya sabes que tu destino es la resurrección, ¿qué es lo que tienes que hacer ahora? ¿Qué es lo que debes hacer ahora? Pues debemos de permanecer firmes. Esa es la respuesta. Necesitamos permanecer firmes para el Señor. Ahora mismo, permanecer firmes en Él y en esa seguridad de fe. Primera de Corintios 15, versículo 58 dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, dice. Estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. Siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Ya sabemos entonces qué es lo que debemos hacer mientras esperamos al Señor. Tenemos la certeza de que nuestro Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, resucitó. Tenemos la certeza de que nosotros resucitaremos con Él. ¿Qué debemos hacer entonces? Si pensamos de esa manera y creemos en la eternidad y tenemos esa plena seguridad en Él, necesitamos vivir para Él. Necesitamos permanecer firmes en Él. Así que, amados, dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, debido a que sabemos que la muerte está derrotada y tenemos un destino eterno y resucitaremos con Jesucristo, debemos permanecer firmes, inamovibles en nuestra fe por Él en este momento. Así que recuerda, tenemos una esperanza viva y esa esperanza viva se llama Jesucristo. Como dice el verso 58, nuestro trabajo no es en vano. Así que quiero animarte este día. Quiero animarte a seguir adelante. Quiero animarte a que no renuncies. Él va a mostrar su memoria en nuestra labor y trabajo, ¿sí? Hebreos 6:10
dice lo siguiente: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Entonces, recuerda, Cristo vive. Nuestro Señor Jesucristo vive. Nuestro Señor Jesucristo vive y Él regresa, Él viene otra vez. ¿Sí? Cristo vive. Y así como cumplió cada una de sus promesas, no olvides que una de ellas menciona su regreso. Nuestro Señor Jesucristo regresa. Jesús viene pronto, como ladrón en la noche, dice la palabra de Dios en Mateo 24. Necesitamos entender que el tiempo está cerca. ¿Cuántas veces he escuchado decir, incluso por toda la situación que estamos pasando, nuestro Señor viene pronto? Nuestro Señor viene pronto. Necesitamos permanecer en fe, sabiendo esta verdad y teniendo esa certeza, esa seguridad de que Él resucitó. Él resucitó y nosotros resucitaremos con Él. El tiempo se acaba. La cuerda del reloj está a punto de culminar. Y escuchamos muchas veces, es verdad, el tic-toc, tic-toc. En algún momento acabará. Y el Señor vendrá. Necesitamos preparar nuestros corazones. Necesitamos entender que es totalmente importante acercarnos a Él hoy. Hoy Jesucristo viene pronto. Así que confiesa tus pecados a Él. Confiesa tus pecados al Señor. Arrepiéntete, búscalo. El Señor estará esperándote con los brazos abiertos, porque tenemos un Dios de misericordia y de compasión. Busquemos al Señor. Permanezcamos en Él. Firmes una vez más, constantes, creyendo, activos en la obra, haciendo su voluntad, esperando su segunda venida. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Cristo Jesús. Gracias porque vienes pronto, Señor. Queremos, Señor, esperarte listos, activos en la obra, Dios mío. Toca nuestras vidas, Dios. Gracias, Señor, porque un día como hoy podemos reflexionar en lo que hiciste por nosotros. Jesucristo, tú resucitaste y vienes de nuevo. Enséñanos, Señor, a considerar, Señor, esa verdad, Señor, y hacerla permanecer en nosotros, Señor, para vivir de acuerdo a ella. Gracias te damos, Cristo Jesús. Te amamos con todo nuestro corazón y esperamos, Señor, tu venida. Prepáranos, Cristo Jesús, para tu gloria y honra, Señor. Dejamos este día. Amén. Vamos a cantar una vez más, vamos a alabar a nuestro Dios. Y vamos a cantar en el Monte Calvario, como acabamos de estudiar, ese sacrificio hermoso que nuestro Dios, nuestro Cristo, hizo en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados y librarnos de tantas cosas, darnos ese perdón, esa gracia eterna. Así que les invito a que cantemos. En el monte Calvario se vio una cruz emblema
Yo quiero esa cruz donde murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz. En sus triunfos mi gloria será. Algún día en vez de esa cruz, mi corona Jesús me dará. Aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, porque ella llevó el Cordero de Dios, mi pecado y mi condenación. Oh, yo siempre amaré esa cruz. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de esa cruz, mi corona Jesús me dará. Yo seré siempre fiel a la cruz de Jesús, sus desprecios con él sufriré. Y algún día feliz con los santos en luz, para siempre su gloria tendré. Oh, yo siempre amaré esa cruz. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de esa cruz, mi corona Jesús me dará. Algún día en vez de esa cruz, mi corona Jesús me dará. Amén. Esa cruz que sostuvo el cuerpo de nuestro Dios, que sostuvo el cuerpo de nuestro Cristo para darnos perdón, donde Él derramó su sangre para darnos perdón y limpiarnos de absolutamente toda maldad. Solamente tenemos que poner nuestra fe en Él. Hermanos y hermanas, amigos, si nos están viendo también, ha sido un privilegio para nosotros estar acá haciendo esta transmisión. Les invitamos que nos sintonicen el siguiente domingo para a la misma hora. Estará listo el video. Les seguimos invitando que sigan adelante y lean sus Biblias, tomen tiempo para tener tiempo en intimidad con nuestro Dios, para aprender más de su palabra, para aprender más de Él con su familia, de estar más tiempo cerca de Él. Así que les invitamos que sigan adelante. Nos seguimos comunicando siempre con ustedes. Nuestro pastor se seguirá comunicando con ustedes y que el Señor les bendiga y que tengan una excelente semana.